ansiedad? Sí. ¿Alguien terminó con su pareja y quiere olvidarlo? Yo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿saben qué? Existe hoy día una terapia que es milagrosa y se llama programación neurolingüística, donde usted puede superar dolores, ansiedad, diferentes cosas. ¿Quiere saber de qué se trata? sí. Ponga atención porque usted lo puede hacer aquí, ahora. ¿Quiere bajar de peso o dormir mejor? ¿Tiene alguna meta laboral que quiera cumplir y no sabe cómo? ¿Quiere olvidar a ese ex que tanto la hizo sufrir? Le apuesto que mientras enumeraba las preguntas usted estaba sintiendo con la cabeza. Si fue así, entonces tome lápiz y papel, porque le enseñaremos una técnica para terminar con los problemas que la persiguen. Escuche este nombre y grábelo en su cabeza. Programación neurolingüística. Este método milagroso nos permite conocer cómo procesamos la información y cómo vivimos nuestras experiencias, enseñándonos a usar nuestros recursos internos para generar cambios positivos. Imagínese, así de simple. ¿Se lo explico más fácil? Esta metodología tiene que ver con la forma en que creamos nuestros pensamientos, o sea que depende de cómo pensemos algo, así mismo va a funcionar. La programación neurolingüística es un método que te ayuda a tener una mejor calidad de vida. En el fondo es una posibilidad de cambio continuo que te sirve para poder curar heridas que vienen desde cuando somos pequeñitos, fobias, traumas, decisiones complicadas en la vida, que nos sirve para mantenernos bien, para mantenernos vitales, para mantenernos sanos. ¿Le ha pasado que piensa que algo le va a salir mal y se enfoca en eso y termina pasando tal cual como lo imaginó? Bueno, le cuento que eso mismo es lo que usted debe cambiar de inmediato según esta técnica. La programación neurolingüística nace en los años 70 y fue creado por dos profesores, Richard Bandler y John Grinder, quienes decidieron estudiar los patrones de los terapeutas más exitosos. ¿Quiere saber cómo funciona? Le cuento que esta metodología trabaja con imágenes, sonidos, sensaciones y el lenguaje, es decir, todos los sentidos puestos en que usted se sienta espectacular. Y lo mejor de todo es que puede hacerlo en su propia casa a la hora que usted estime conveniente. Mitch, ¿qué me dice? Lo mejor que tiene la programación neurolingüística es que es gratis. Lo puedes hacer cuando tú quieras, donde tú quieras, en el espacio que tengas, en la ducha, en el metro, en la calle. Y además te permite tener una vida, una calidad de vida mejor y lograr el cambio que tú andas buscando. Señora, no se mueva del asiento porque hoy en el Muy Buenos Días a Todos estaremos con una de las coaches más prestigiadas de la programación neurolingüística, enseñándole esta técnica milagrosa que le permitirá mejorar la salud, el dinero y el amor de manera práctica y ahora mismo. Lo puede hacer en cualquier parte y lo vamos a hacer en el Muy Buenos Días a Todos ahora. Fabiola Escobar, terapeuta. ¿Cómo estás, Fabiola? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos ansiosos de cómo se hace esto. Ya, yo te explico todo. Estoy un poquito congestionada, pero puedo hablar. Todo. ¿Qué pasa, Fabiola? Mira, es un método que sirve para desprogramar un pensamiento negativo que ustedes tengan, o una emoción negativa, o muchas veces una conducta. Algo que tú haces y que tú quieres dejar de hacer y no has podido. Intentas. ¿Cómo pero dejar de fumar, por ejemplo? Por ejemplo, porque eso está programado. Y eso que está ahí adentro hace que tú hagas la conducta. Entonces, eso que está ahí adentro es algo, una información que está a través de la mente. ¿Y se hace a través de qué? Del lenguaje verbal y de ejercicios mentales. ¿Y nos podría enseñar algo, por ejemplo, hoy día? Sí, en la consulta lo que más se solicita son los tratamientos a sacar el miedo. Entonces, una manera didáctica, más allá de una técnica, más allá de un ejercicio que tú tienes que estar solita con la persona, también es muy útil ayudar desde lo visual. Porque tú cuando tienes miedo es porque estás imaginando algo. Aún no ha ocurrido. Sin embargo, tu mente es tan poderosa que empieza a imaginar ese susto, la emoción empieza a activar. Y después Saquemos el miedo para todos los que nos están viendo, para nosotros mismos acá, que práctico. ¿Cómo sacamos el miedo? Mira, yo en el rol de profesora tengo que explicar lo siguiente. Por ejemplo, la palabra miedo es la que todo el mundo verbaliza. Es como, tengo miedo a ratones, ascensores, temblores, lo que sea. Entonces la persona repite tanto la palabra miedo que uno ya sabe que eso está programado. ¿Por qué? Porque cuando tú ya repites 3 a 5 veces, nosotros como coach ya sabemos que esa instalación está ahí. Entonces, para que tú dejes de decir eso, es conveniente decirle a la persona que vamos a desestructurar la palabra. ¿Y cómo es eso? Damos vuelta a la palabra, ponemos odeim.
Entonces, la persona que tenga susto o miedo a algo, Odeín. por ejemplo, ¿quién tiene susto acá a algo? Yo tengo que demostrar Yo. esto. ¿A qué? Tengo fobia a la Serpiente. Ah, a yo las, también. sí, a las que dijo la Karen. Ni las Yo nombra, también. ¿viste? Porque si las nombra, activa. Y si yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Chiqui. Chiqui, si yo te digo, tengo odeín a eso, repítelo. Tengo odeín a eso. ¿Qué pasa contigo? Repítelo de nuevo. Tengo odeín a eso. Fíjate, cuando tú empiezas a repetir la palabra al revés, se bloquea o se neutraliza el susto. Y hasta te puedo pedir que digas la palabra. Tengo odeín a la serpiente. Ya. Si tú te fijas en el rictus de su cara, cuando la persona tiene miedo, genera un lenguaje corporal de rechazo o por lo menos hace algún gesto. Rictus. O sea, cualquier cosa. Cuando tú cambias la estructura de la palabra que tú tanto has repetido, se empieza a desprogramar. Por ejemplo, las personas que dicen tengo una rabia o tengo rabia contra no sé quién. Ah, ¿uno puede trabajar eso? La También. rabia contra alguien. Qué espectacular. O sea, por ejemplo, si a mí me cayera mal Hugo Valencia. Que no es el caso, ¿ah? No es el caso. Que no es el caso, pero con esto yo podría él caerme bien. Claro, porque tú, cuando a ti te cae mal alguien o tienes una emoción negativa contra alguien, probablemente haces un lenguaje corporal también de desagrado, por consecuencia una conducta, y asociado a un lenguaje negativo, que a lo mejor vas a hablar mal. Claro. Entonces, para tú tener más neutralizado, no es que te caiga bien o andes contento por la vida, pero si tengas un manejo en tu comunicación, sería conveniente que tú cambies la palabra. Y tú puedas decir al revés de rabia, tengo a Ibar contra no sé quién. Ah, igual dar vuelta a la palabra. Das vuelta. ¿La puedes escribir, por favor, para tenerla clara? Aibar. ¿Y por qué funciona Aibar. dar vuelta a la palabra? Ay, Caibar. Porque mira, el cerebro es Da muy como interesante de enseñar. Cuando tú tienes una palabra, sí o sí, a nivel mental, arroja una imagen. Ah. Sí o sí. El cerebro está programado con imágenes y lenguaje. Como películas. Exacto, igual. Es cuando la gente dice te estás pasando rollo, es porque te estás pasando las imágenes de una situación y por la ejemplo, secuencia. ¿qué pasa con esas personas que tienen ansiedad y no pueden parar de comer? Lo Porque la mismo. obesidad es un tema en nuestro país. Así es. Hay ejercicios que se llaman visualizaciones curativas, que tú vas guiando a la persona a que empiece a visualizar una imagen nueva de ella misma, como también un cambio de lenguaje. Entonces la palabra ansiedad también tú la puedes invertir. Y tú cada vez que repitas que tienes ansiedad por algo, yo te invito a que cambies eso. Y tú digas tengo, das vuelta a la palabra y a lo mejor repites la comida, a lo mejor repites a la persona o lo que tú no has podido parar de hacer. Esos cambios, ¿cuándo uno los logra? ¿Después de cuánto tiempo Mira. uno tiene que mantenerlo por Mira, meses, por años? No, es rápido. Te voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, te digo, repite algo negativo, yo tengo miedo a no sé qué. No sé, ¿podemos hacer un ejemplo acá? Sí, hagámoslo. ¿Quién tiene miedo a algo específico? A mí me dan miedo los ratones, por ejemplo. Ya, si Vale. tú dices, tengo odeín a los ratones, repite eso en voz alta. Tengo odeín a los ratones. Cuando tú dices eso y la palabra odeín, ¿a qué se parece? ¿Qué imagen viene? Odeín a nada. A nada y se ríe, ¿ves? Sí, ¿cómo que da risa? Cuando tú dices miedo a los ratones, tu mente, ¿qué trae? La imagen Sí. de un ratón, De un guarén. ¿cierto? Sí. Y probablemente de un tamaño grande, que por eso es el miedo. Pero si yo te invito a achicar la imagen de ese mismo ratón, tan chiquitito, y miren cómo ella baja sus ojos y baja la mirada hacia la izquierda, el acceso ocular inmediatamente empieza a trabajar la orden mental que se le está dando. Ah, se lo estoy imaginando en este momento. Se lo está Claro. imaginando porque la PNL es cómo tú imaginas las cosas, buenas y malas. Qué buena. ¿Y cómo se desprograma? Si yo te invito a imaginar eso más pequeñito y además me digas, tengo odeín a ese ratón en voz alta, ¿qué te ocurre ahí? Sonríe. Tengo odeín a los ratones. Y empieza el cerebro a buscar una imagen asociada al odeín, pero no la encuentra. Nada. A lo mejor lo asocias a otra cosa, pero jamás a un ratón. Pues yo te obligo, Es raro. te presiono. Y cuando las personas dicen que raro, es que ya funcionó. Ah, Porque hay un Porque el cambio. cerebro Así no de tiene, rápido. sí, porque el cerebro no tiene lenguaje para explicar. Cuando tú tienes un lenguaje, das explicaciones de lo que sea. Pero cuando el cerebro está en confusión o en trance, no sabe qué decir.
Y todas las personas decimos, qué raro. No sé si me funcionó, te dicen las personas, pero algo me pasó. Fabiola, tú hablabas de que también con esta programación neurolingüística uno puede bajar de peso. Sí, también. Yo creo que muchas personas siempre viven en esa lucha constante. Sí. Y en eso probamos un montón de dieta y todo eso. ¿Cómo se puede hacer desde Bajar la esta ansiedad. programación? Mira, lo Bajar de más peso. práctico, por supuesto, hay un seguimiento, hay una serie de intervenciones. Lo más práctico es que la persona tenga claridad de cuál es la imagen que desea tener. Porque todos verbalizan, quiero bajar de peso, quiero ser delgada, flaca, no sé qué, y tampoco tienen claro el diseño de su cuerpo, como que todos están programados al número. Si yo llego a pesar no sé cuánto, sí, po. ya, pero fíjate, el cerebro todo lo ve abajo. Es como, parece que estamos todos programados que la balanza tiene ahí el peso. Entonces hay que hacer de nuevo una desestructura. ¿Qué pasa si ves ese peso acá arriba? Ya, pero ¿cómo? Si yo veo una modelo y digo, ay, quiero Sí, tener ese cuerpo. Sí, sí. Tú cambias la estructura porque estás tan programada a ver de la misma forma, del mismo estilo, y tú tienes el mismo lenguaje. Fíjate que la gente con sobrepeso o cuerpo inflamado, hay que ayudarla a que deje de decir la palabra gorda, a que deje de decir la palabra incluso sobrepeso. Pero ¿cómo lo haces cuando, por ejemplo, tú tienes ganas de comer papas fritas y lo que tienes que empezar a comer Sí. son verduras, Sí, sí. cosas saludables? Bueno, yo te invito a ¿Cómo lo visualizar haces? que las papas fritas sean de color azules. Usa tu imaginación, usa tu mente. Las veo Mira. azules. Visualiza eso, tienes el plato, imagínalo, y son todas de color azul. ¿Qué ¿Ya? va a pasar contigo? ¿Qué emoción te va a invitar a comer? Probablemente te la comas y la mastiques. Sin embargo, ya los sensores del sabor van a cambiar. Y después Porque en el el- día a día, por- Fabiola, va a ser natural. Me Claro. llevo un plato con papa frita, lo voy a ver azul. Sí, cuando tú lo programas, es así. Oh. Increíble. Bueno, Fabiola, nos Son tan están buenas. llegando hartas llamadas. Tenemos un llamado telefónico también de una persona que le tiene miedo al viento, que es Janet, y incluso le han dado crisis de pánico. Pánico, Janet, claro. ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntale a la Fabiola, Janet. Ya, mire, yo desde que tengo uso de razón, que sufro de miedo al viento, de niña, me vienen unas crisis horribles donde me desespero, se me acelera el corazón, me da mucho miedo. Para mí siento que se va a acabar el mundo cuando hay viento. ¿Y puedo Sobre todo en hacer estos preguntas? últimos días cuando hubo temporal, me quería morir. Y De hecho, si no me quité la vida es porque por mi hijo y por creer en Dios, pero si yo no hubiera creído en Dios o más Hace adelante no hubiera tanto. tenido mi hijo, yo creo que en este momento yo no existiría. ¿Y cuál es tu nombre, Janet? Janet. Janet, ¿es al sonido, al ruido del viento? ¿O es al movimiento, que tú ves cómo se mueve todo? ¿Cuál es el miedo específico? ¿Es Ya, mire, auditivo o es visual? Es las dos cosas. Las dos cosas, ya. Cuando yo empiezo a ver que ya se están moviendo las Eso. hojas, ya empieza el miedo. Y se empieza a azotar ya en la casa, ya es Ya, peor. perfecto. Ya, ¿yo cómo te puedo ayudar? Mira, no sé si estabas escuchando lo que estábamos hablando. Si tú pudieras, en forma simple, repetir igual, Janet, que, como has dicho, desde que tienes uso de razón, que tienes odeim, y me cambias igualmente la palabra, tu cerebro va a estar obligado a enviar otra imagen, lo que estábamos explicando. Entonces, a mí me gustaría escuchar tu voz, que me digas lo mismo, que desde que tengo uso de razón, yo tengo odeim al otneiv. A ver si lo puedes decir, por favor. Ya, desde que tengo uso de razón, tengo Oden, odeim, Otne, odeim, Odeim. otneiv. Otnei. Fíjate en esto, cuando tú dices eso, ¿a qué se parece lo que estás diciendo? ¿Qué imagen viene a tu mente? Cuando tú vuelves a decir tengo odeim al otneiv, Nada. ¿qué viene a tu mente? Lo que sea, dime, lo que sea. Tranquilidad, estoy tranquila. Ya, por lo menos se te activa una sensación de tranquilidad, pero yo necesito monitorear tu mente, porque para desprogramar te tengo que sacar la imagen que tú tienes del miedo al viento. Entonces, una forma simple es que cada vez que tú detectes el sonido del viento o ves el movimiento, tú ayúdate a decir incluso tu nombre. Janet, Janet. Sí. Janet,
Odeim Otneiv. Esto escríbelo, Janet, grande, ojalá en un espejo o en tu velador o en tu escritorio, porque cuando tú ya lo repites de 3 a 5 veces, el cerebro acepta que tú estás dándole una orden a tu cabeza. Y lo más interesante es que te va a mandar una imagen. Y esta imagen probablemente sea cualquier cosa menos un movimiento de viento. Ok. Perdón, pero ¿Viste? Janet, ese miedo, esa fobia al viento, ¿se generó porque te pasó algo? ¿Tuviste algo con respecto a eso? Perdón, te pregunto. Mira, buena pregunta la que tú me estás diciendo. Yo pienso que cuando niña yo iba a la iglesia evangélica y en la iglesia siempre están diciendo que va a venir Dios en las nubes, que te va a venir a buscar y que si tú tienes pecado te vas a ir al infierno. Yo pienso que por ahí viene mi crisis de pánico, porque también, de hecho, le tengo mucho miedo cuando hay nubes en el cielo, y eso implica todo lo que viene para atrás, ya sea el viento. Entonces, de ahí Anota lo nace que aparece todo en eso. Yo pienso pantalla, que de ahí Janet. nace. Mira, anota el Odeim Otneiv. Anótalo completamente, Janet. Te mandamos un beso enorme. Y también Gracias. la chica de Guayo, tú tuviste una experiencia Sí, con eso que te quería preguntar porque yo hice PNL antes de ir al Festival de Viña porque me daban miedo las pifias, que Ya. me fueran a pifiar. ¿Ya? Pero no lo hice con palabras porque no me resultó mucho, entonces le tuve que poner una imagen Una a imagen. eso. Es que hay varias formas. Mira, todos nosotros nos comunicamos de 3 canales. O es visual, que en este caso seguramente la persona que te atendió detectó que tu tema era visual, lo que yo le pregunté a ella, si era lo que veía o lo que escuchaba. O puede ser depende auditivo. la sensación que uno tenga. Depende del canal de comunicación. Hay personas que son visuales, que la mayoría de los cerebros de más hombres son más auditiva. visuales. Y las mujeres somos más auditivas en general. ¿Y a ti te funcionó, Es que yo soy más masculina, pero me Puede funciona ser que más, tú- más porque yo le puse Tú fuiste antes de Viña, hice chiqui. un monstruo, ¿Ya? en mi cabeza que le iba a pegar a la persona que Claro. pifiara. Entonces y eso lo construí incluso cuando estaba actuando antes de Viña. ¿Ya? Me imaginaba que siempre estuvo ese monstruo acompañado en todas las Como presentaciones estás previas. tranquila porque te acompañaba el monstruo. Claro, entonces veías. lo visualizaba y estaba ahí arriba, listo para pegarle a las personas que pifiaran. Y cuando entré a Viña, lo primero que dije, buenas noches, y lo vi, estaba ahí, protegiéndome de que eso no fuera a pasar, y eso me dio tranquilidad. Mira, Oh, funciona. Lo que pasa es Increíble. que lo que funciona es cuando tú le tienes miedo a algo es porque tu mente ve una cosa grande, un tamaño. Entonces, uno de los trucos es que tú achiques eso, lo reduzcas de tamaño. O la otra técnica es sobreponer una imagen sobre la otra. Pero es una imagen que tú también necesitas construir, porque no está en tu mente. Entonces, si tú construyes una imagen a un estado realmente deseado, la probabilidad es enorme de que cambie eso. Por eso la PNL habla de la desprogramación. ¿Qué es lo que desprograma? Es la imagen que tú tienes instalada. De Mira, lo me que gustó sea que este tú sistema, vivas. Mari. Oye, me encantó, qué bueno, muchas gracias, Fabiola. Qué innovador también, no había escuchado Sí, nunca, así sí. que qué bueno tener esta Sí. opción también. ¿Y en cuánto tiempo? Mira, si tú lo trabajas esto en una sesión, Una sesión esto podría queda incluso. instalado. ¿Una sesión? Perfecto, muchas gracias. Programación Muchas neurolingüística. Muchas gracias. Me encantó el sistema, vamos a ocuparlo para algunas cosas que vienen. ¿Ya?